Buenas las tengan, amigos de los expulsados. Bienvenidos una vez más al chismecito papá de OneFootball y los expulsados. Y si ustedes ven que me estoy pitorreando, es porque acabo de leer este chisme. Aficionados abuchean y critican la estrategia de Gerardo Martino en el partido de México contra Costa Rica. Y me estoy riendo porque realmente, si usted no es de memoria corta, si usted sabe quiénes fueron o qué aficionados fueron al Estadio Azteca en el juego contra Costa Rica, recordará que solamente fueron 2,000. Fue un experimento social, entre comillas, pero solamente es para los protocolos, para identificar a los aficionados que griten la palabra de las 4 letras. Y el problema es que esos 2,000 aficionados que fueron acarreados, si podemos decirle así, acarreados está bien, ok, acarreados, esos 2,000 acarreados abuchearon a la selección nacional. O sea, es irónico, pero bueno. Dice: después de que finalizara el partido, los aficionados se hicieron escuchar con abucheos para los jugadores y gritos pidiendo la salida del Tata Martino. De igual forma, se hizo abucheos a Rogelio Funes Mori cuando salió de cambio en lugar de Henry Martín. Pues ya parece una necesidad del técnico alinear como titular al delantero de Monterrey, a pesar de que no manifiesta un buen nivel competitivo, mientras que deja al 9 del Club América en la banca, sin importar que ha sido más certero en los últimos juegos. Más certero. A ver, OneFootball, no entiendo, explíquenme esto. El gol contra Jamaica fue fortuito. O sea, a ver, no entiendo, pero bueno. El punto es que hay que recordar que solamente fueron 2,000 personas, sin importar el lazo que tengan esas 2,000 personas con la televisora y con los patrocinadores, terminaron cantándole o chiflándole su Mauser a la selección nacional. Así que, señoras y señores, ahí está el chismecito papá de OneFootball y los expulsados. Irónicamente, los acarreados terminaron por abuchear a la selección mexicana. Y yo les digo que la mejor aplicación es OneFootball. Lo único que tienes que hacer es descargarla. Aquí abajo te voy a dejar en la caja de descripción el link para que la descargues, porque es totalmente gratis, ya que a la gorra no hay quien le corra. Bien, este es un tema extremadamente candente. De hecho, hay cosas que la televisión no quiere y no sacará jamás, porque este es su producto estrella. Es lo que le venden a las masas y poco a poco se cae a pedazos. Sí, es por eso que en estos últimos días los dueños de la selección tienen un pleito casado con todos aquellos que discrepan con su proyecto llamado Selección Mexicana. No pueden escuchar críticas, ni tampoco pueden perderle al negocio. No pueden escatimar a la hora de vender fantasías y falacias. No pueden arriesgarse a no ir a Qatar. No pueden tampoco dejar que unas simples personas de a pie que ocupen el grito para romperles el negocio millonario, por lo cual se han dado a la tarea de hacer una persecución de todos aquellos que se atrevan a gritar la palabra de las 4 letras que en su momento ellos mismos aplaudieron. No pueden dejar que su proyecto se vaya a la basura, aunque realmente ya esté en la basura. La realidad de la selección mexicana es sombría, pues eso de la selección mexicana solamente está en el nombre y no en los hechos. Puesto que ya en anteriores ocasiones hemos documentado que la selección solo es para los mexicanos que están en Estados Unidos, quienes son ahora el mercado fuerte de estos entes que van sí o sí a explotar la veta de oro que está en aquellos territorios. Porque muchas veces el mexicano es de memoria corta, no le interesa entender la magnitud de una mentira que al paso de los años han tratado de que sea real a como dé lugar. Lo bueno es que mucha afición ha despertado, las conciencias razonan y poco a poco se empiezan a quitar las vendas de los ojos. Se empiezan a cuestionar si realmente esta selección representa a México o representa a sus dueños y al poder económico que estos puedan ejercer. Cabe decirlo que hace algunos ayeres la cosa no era tan cínica como ahora, porque quizá el fútbol tenía un porcentaje importante en esa balanza entre el dinero y el fútbol. Ahora, esta selección está totalmente podrida, porque pregunto, ¿cuándo se iba a percibir un desastre con selecciones del área que no son ni una pizca de fuertes como en otras confederaciones? Hoy algunos se jactan y pregonan de manera irresponsable que esta selección puede incluso llegar a algo más que un 5.º partido en un mundial. Está bien ser optimistas, pero tampoco somos tontos. Con la mentira en la boca intentan marear a la afición, de darle a tole con el dedo, y lo peor, algunos infamemente lo creen. Otros simplemente han dejado de consumir este producto extremadamente inflado, sobrevalorado, caduco, echado a perder, y que ahora solo sirve para el pitorreo y para tener tema en una conversación casual.
cual es un gancho al hígado a mediano plazo para una industria que al menos en México se está yendo a la basura. Pero, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué la selección mexicana, cough cough, de Televisa no llegará muy lejos en un mundial? Y no solo eso, ¿por qué jamás va a brillar a nivel internacional? Quédate, porque hoy este video sacará chispas, porque los dueños de la pelota no quieren que esto se difunda, porque ellos le tienen terror, pavor incalculable al famoso despertar de las conciencias. Es por eso que hoy te presento Echados a Perder. ¿Por qué la selección mexicana jamás llegará lejos en un mundial? Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. A lo largo de los años, generaciones y generaciones, hemos visto diferentes combinados mexicanos los cuales han ido a competencias internacionales en el fútbol, siendo los mundiales el torneo por excelencia que ha movido masas y quizá el más importante al cual siempre se le ha tirado llegar lejos. Hay que comentar que la misma televisión se ha encargado de poner de moda una frase que se ha vuelto muy coloquial entre la afición mexicana, la cual es: debemos llegar al quinto partido, que hace referencia a los cuartos de final de una Copa Mundial. Pero nadie se ha preguntado por qué es tan friegue y friegue con esa frase. Muy simple, en un momento de la vida futbolera, los dueños, las empresas y todos los involucrados en el negocio selección se dieron cuenta de que sería bueno llegar más lejos en el mundial. Porque obviamente el fútbol se ha vuelto un deporte altamente lucrativo. Y entre más se avance en las fases, más caros costarán los tiempos en televisión, los bonos, las ganancias. Todo en un mundial es negocio y ellos no quieren estar fuera de la jugada. Por eso, Televisa, TV Azteca, todos los involucrados siempre añoran ese famoso quinto partido que a la fecha no ha llegado en más de 35 años. Es cierto, en México 86, México avanzó hasta los cuartos de final y por ende a un quinto partido. De hecho, ese ha sido el único campeonato donde la selección ha llegado a los cuartos de final contra una selección alemana plagada de estrellas como Rudi Feller, Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge, Andreas Brehme, entre otros, y donde pudo incluso haber llegado más lejos. Recordando que ese combinado mexicano en primera jugaba por trascender, por llegar lejos y porque el fútbol era una religión. En aquellos ayeres, el fútbol mexicano no tenía una pizca de lucro como ahora. En esa batalla del 21 de junio de 1986, la selección de Bora se rompió la mandarina en gajos y estuvo a nada de eliminar a los alemanes que a la postre serían subcampeones del mundo. En esa tarde, los calambres de Hugo Sánchez fueron lapidarios en el ataque, el gol malamente anulado a una estrella naciente como el Abuelo Cruz y la expulsión infantil de Javier Aguirre fueron piezas claves para que el juego se fuera a los penales. Tanda que se inclinaría para los alemanes con un contundente 4-1, siendo un calvario para Pablo Larios, quien hizo lo que pudo por atajarlos. Esa selección de México se la rifó y cayó con la cara al sol, dejando entrever que si los procesos a futuro eran adecuados y se priorizaba el amor por la playera y sobre todo el fútbol, México llegaría algún día más lejos que a unos cuartos de final. Desde ese entonces, las selecciones mexicanas han sido un fracaso total por trascender en una justa mundialista, o de perdiz igualar lo hecho en aquel ya muy lejano y oxidado Mundial del 86. A partir de ahí, al ver la euforia y el cómo el Tri paralizaba al país, los dueños de la pelota empezaron lo que fue un proceso que se fue degradando al paso del tiempo. Pues recordemos, años más tarde, la escena asquerosa de los cachirules, donde Chapultepec 18 fue cómplice y también artífice de la trampa, la cual vergonzosamente dejó fuera del Mundial de Italia 90 a su producto. Esas marrullerías le costarían la silla de la federación a Televisa, la cual pasó a manos de personas indeseables para ellos como Emilio Maurer, quien le dio otro significado al fútbol, y donde le cobró los derechos de transmisión a las televisoras y los equipos vivieron épocas de bonanza. Se abrió el panorama internacional para el fútbol mexicano, se incursionó en Sudamérica y poco a poco el futbolista mexicano podía desarrollarse y sobre todo disputar competiciones de buen nivel.
Las canteras empezaban a producir y se hacía un buen scouting. No por nada de ahí salieron canteras como las del Atlas que maduraron a finales del milenio. En los finales de los 80s y principios de los 90s hubo cierto nivel en el fútbol mexicano, pero para 1993 las cosas se fueron al caño, pues Chapultepec 18 regresó al poder y de ahí hasta nuestras fechas todo se fue a la basura. Aquí es donde se empezó a construir una mentira que al paso del tiempo se hizo una verdad. Se vendía a la selección mexicana como el supuesto equipo de todos, el que representaba en el fútbol a todos los mexicanos, a todo el país, y que si ellos ganaban o lograban algo, era un logro obtenido por todo el país. De hecho, hasta los presidentes mexicanos en su momento les daban la bendición para representar a México en los mundiales y olímpicos. El chiste era hacer creer que dentro de ese equipo no había intereses creados por la televisora, dueña de este negocio. Y si hablamos de los principales responsables de que México jamás llegue lejos en un mundial, en primer punto pondríamos a Chapultepec 18 y a todos los intereses creados que hay detrás, porque ellos como televisión lo que desean es que los patrocinadores entren a como dé lugar y dejen una buena derrama económica. Pues esto de la selección es un gran círculo vicioso. Al darse cuenta de la algarabía que paralizaba al país, estos aprovecharon el agosto. Apostaron al patriotismo de los mexicanos de los 90s, 2000 y 2010 para que este producto fuese algo muy rentable a largo plazo. Sin embargo, al paso del tiempo, las comunicaciones dejaron de ser solo de ida y también empezaron a ir de manera recíproca. O sea, antes la televisión educaba entre comillas, siempre había mensaje y receptor, pero nunca una contestación. Después de 1986, los mundiales siguientes hasta Rusia 2018 han sido lo mismo, solo que la mentira que era verdad poco a poco se ha ido reestableciendo como lo que siempre fue, una mentira. La televisión y los patrocinadores degradaron por completo el espíritu del aficionado que apoyaba y que pagaba por ir a ver a 11 futbolistas que en muchas ocasiones eran colocados por quienes los patrocinan como ahora. Pero eso, más adelante, lo veremos a detalle. El primer error, y el cual hasta ahora ha sepultado al Tri, es hacer ver una mentira como una verdad muy auténtica. La selección mexicana al tiempo ha ido involucionando, o sea, va para atrás. Es cierto, hoy el fútbol ha cambiado, ya no es lo mismo que antes y ahora los futbolistas mexicanos se medio producen en masa. El problema es que la mayoría de estos futbolistas locales vienen de procesos mediáticos y no futbolísticos. Esa es la bronca. Los medios hacen su chamba y los dan a conocer. Hay contubernios con los representantes y clubes para que los futbolistas en un periodo de tiempo corto sean mostrados al mundo como unos cracks. Incluso se utilizan hasta influencers para darle salida en las redes sociales, alabando, cromando y fingiendo que estos son unos jugadorazos. Esto también se contempla como un mal que le hará al fútbol mexicano a mediano plazo. La producción de jugadores plásticos que comulgan con la misma telenovela de siempre. Mi sueño es ir a Europa y jugar en los mejores clubes del mundo. Esto pasó justamente cuando el Chicharito en su momento logró hacer su fichaje directamente con un equipo poderoso como el Manchester United. Sin embargo, ya antes se había creado una historia tipo Rosa de Guadalupe con Giovanni Dos Santos, quien fue la panacea en aquel 2005, donde por primera vez México terminaba como campeón del mundo en la categoría sub-17, con una selección de chavos de prepa que no estaban maleados y en el cual podíamos ver el nivel de muchos como el real que hay en las calles y barrios mexicanos, y al cual, si se les encamina de buena manera, pueden madurar y buscar un campeonato mundial. El problema es que luego de esa épica, los jugadores se perdieron. La mayoría de ellos no siguió por su camino, no fueron apoyados. Además de que los clubes los tardaron en debutar. Fue una generación perdida, pero algunos otros sí lograron seguir su camino, porque eran buenos y tenían calidad, pero al final les costó. Bajo ese argumento empezó el sueño europeo, que de paso se convirtió en la panacea dejando de lado al fútbol local. A la mentalidad por crecer y brillar en México para luego irse al fútbol del viejo continente. La televisión, los dueños y los patrocinadores se dieron cuenta que era mejor explotar a los futbolistas por imagen que por calidad, a tal grado que a varios jugadores los mismos medios tradicionales ya los ponían en Europa. A cualquier jugador de poca monta por hacer 2 goles y dar 3 asistencias en 6 meses. Prácticamente estaban inflando a los jugadores como una vil bolsa de frituras, más aire que contenido, y eso, al pasar del tiempo, sería lapidario.
El jugador mexicano se volvió comodino y vio en este proceso una gran mina de oro, de inflarse tras las cámaras y así valer más. Eso es negocio para todos, para el futbolista que cobra millones, para el equipo que lo adquiere porque los reflectores llegan a su club y por ende puede vender más y jactarse de que tiene al jugador del momento en sus filas. Y al final, el coraje y la idea por la cual se juega al fútbol desaparece. Hasta con los mismos aficionados, porque hay quien defiende a capa y espada este proceso, diciendo que el romanticismo del fútbol ya es historia. La idea es ganar dinero y hasta inclusive hay quienes celebran que sus equipos favoritos exporten entre comillas a sus jugadores. Como por ejemplo el América en 2019 cuando hizo los negocios de su vida con la venta de Lainez y Álvarez al fútbol europeo. A la fecha, el primero es banca y no juega, pero sorpresivamente lo llaman al Tri. El segundo solo le alcanza para jugar en Holanda y ya. El dinero ha sido una de las patadas en los huevos para los procesos, y esa misma filosofía hará que México jamás logre siquiera meterse a una semifinal de la Copa del Mundo, porque al ser este uno de los ejes, será poco probable que al menos el 70% de la oncena que represente a la selección en esos mundiales se guíe por ganar algo o llegar lejos. Para muchos futbolistas mexicanos, la idea es cobrar como Messi o como Cristiano, ser cara de las tapas de los diarios como la estrella del glamour del fútbol, dejando de lado por completo la calidad en la cancha. Ese es un mal que cada año toma más fuerza. Quizá dejando de lado la selección mexicana de 2005 y 2006 que participó en confederaciones y mundial, todas las siguientes ocuparon un patrón interesante. Todo mundo recuerda con buena memoria y muy buenos comentarios aquella selección de México que terminó sucumbiendo ante los argentinos en ambas competiciones. Por la simple razón que Ricardo Lavolpe aprovechó el mejor momento de varios futbolistas, y en esa ocasión habían llegado como paquete al 2x1. Con impacto mediático, con proyección europea, como el caso de Osorio y Pavel Pardo, quienes ya traían un excelente nivel y luego del Mundial terminaron jugando para el Stuttgart, donde llevaron al equipo alemán a conseguir la ensaladera del siguiente año. Esos son algunos ejemplos del momento futbolístico de varios jugadores que cocinaron sus carreras a principios de los 90s y que fueron producto de la vieja escuela, de captar talento real y que tuviera las cartas necesarias para brillar. Sin embargo, de ahí en adelante, todo se echó a la basura, porque los mismos patrocinadores empezaron a tomar voz y voto para contemplar a ciertos futbolistas mediáticos, que eran seguidos por miles de aficionados. La estrategia era vender mucho producto y los veteranos serían las claves en las competiciones siguientes. Un ejemplo claro fue el Mundial del 2010. La lista final fue una mezcla de experiencia y veteranía con juventud. Aguirre fue muy criticado por eso, porque en esos momentos Ochoa tenía más nivel que el Conejo Pérez, aunque en esta decisión solo fue capricho de él, para no complacer a ciertos patrocinadores como el banco, el cual detestaba, y que en esos tiempos tenía a Paco Memo como cara de sus comerciales. Los veteranos en esa selección como el Bofo Bautista, quien fue criticado porque corrió lo mismo que mi abuelita lisiada de una pierna, el Guille Franco, que estaba en decadencia, de Cuauhtémoc Blanco, quien se despidió de los mundiales, y Rafa Márquez, fueron las vacas sagradas que dieron la cara en ese mundial. Fuera del Bofo y el Conejo, todos los demás habían sido aprobados por los dueños del Tri. Caso curioso, y la imagen que usted ve en pantalla, que data del 2010, tiene una leyenda que debería de recordarse para siempre. Según el diario El Mundo de España, estos hicieron una encuesta muy reveladora, ya que para la mayoría de los mexicanos en el universo consultado votaron que, para ellos, el mejor futbolista del mundo en esos momentos era Cuauhtémoc Blanco, por encima de estrellas consolidadas como Cristiano y Messi. Además, sobre el final de esa leyenda se da a entender que en México, en esos momentos el público veneraba al ídolo de Tepito y a Rafa Márquez. Obviamente, por el currículum y calidad que tenían. Por último, ese pequeño párrafo remata diciendo textual lo siguiente: una selección en la que despuntan jóvenes como Guardado, Vela o los hermanos Dos Santos. A la mejor Tri en muchos años les sobra fútbol para intentar hacer algo importante en este mundial. Han pasado casi 22 años de eso y el fútbol no sobra, está escaso y muchas leguas aún se verá algo muy importante en mundiales. Para Brasil 2014, la cosa fue más descarada. El proyecto se complicó por muchas razones. Una era la necesidad de vender jugadores al extranjero, futbolistas de poca calidad.
Para ese año todavía quedaba la estela del oro de Londres 2012. El Maza, sin nivel, pero por jugar en el América, estuvo involucrado. Marco Fabián, que a pesar de jugar en Cruz Azul y tener una pequeña estela de protagonismo, terminó en la lista final a pesar de sus fiestas y desenfrenos. Giobrandi dos Santos, con una carrera en la basura, también fue seleccionado. Luego, se sabría que supuestamente tenían pollas en los pies, lo cual disminuyó su juego. Alan Pulido, que solo fue a rellenar un lugar. Miguel Ayun, que era de las confianzas de Herrera. Salcido y Márquez eran los más veteranos, el primero con 35 años y el segundo con 34, se notaba que en la defensa de México no había cambio generacional. México estuvo cerca de quedar fuera de ese mundial. En 2018 se repitió la fórmula, fue la quinta copa de Rafa Márquez quien estaba cerca de los 40 años de edad, pero tenía 2 récords, todas las copas como capitán y 148 apariciones en el Tri. En ese mundial, Márquez se vendió como eso, una leyenda, donde más que avanzar a una ronda diferente o al famoso quinto partido, la nostalgia por esta leyenda era lo que fue la punta de lanza. Lo único bueno fue el ascenso de jugadores como Irving Lozano, de los pocos que han llegado lejos gracias a su calidad. En esa lista hubo varios jugadores sin ton ni son. Márquez, a pesar de su posición y jerarquía, solo ocupó el lugar de un joven. Los hermanos dos Santos, que con el Galaxy medio tenían protagonismo, pero que al final no fueron claves. Su nivel futbolístico ya estaba en la decadencia absoluta. Marcos el Pistos Fabián volvió a ir porque jugaba con el Frankfurt. Ochoa seguía en la titularidad a pesar de ser un portero muy goleado. Corona era de los más veteranos, pues ya daba lástima verlo con 37 años y en la banca. Oribe Peralta ocupaba un lugar en la oncena, con 34 años de edad, simplemente fue un veterano inservible. Prácticamente en México solo sacó las ventas con ese partido donde vencieron a una de las Alemanias más tristes de la historia, terminando por caer en el mismo sitio de siempre. En los octavos con Brasil, quien con la mano en la cintura mandó al abismo a la selección con todo y sus veteranos. Realmente, la insistencia de llevar a jugadores que en su momento brillaron con el Tri, con una edad avanzada y con cero fútbol, será siempre lapidaria. De hecho, esta metodología generalmente siempre presagiará fracaso. Es claro que mientras la decepción mexicana siga manipulada por la TV, por los patrocinadores, por los dueños de la pelota que obedecen a intereses creados, que sigan trayendo jugadores sin merecimientos futbolísticos, que siga habiendo palancas, recomendados, futbolistas creados al vapor, mediáticos y con una carrera construida a base de reflectores, más un torneo local peor que mediocre en los castigos para quienes no saben desarrollar buen fútbol. Además de seguir consintiendo las vacas sagradas y llevándolas a 4 o 5 copas mundiales para que puedan presumir de ser leyendas y evocar a la nostalgia. Jamás en la vida, nunca podrán llegar siquiera a unas semifinales de la Copa del Mundo y les costará sin lugar a dudas lograr por lo menos llegar al famoso quinto partido. Los vicios de la selección nacional, que se ha transformado, o más bien se ha involucionado para ser la selección de Televisa, serán siempre evidentes. Lo interesante de todo esto, y gracias a que la información ya fluye de manera independiente en contenidos ajenos a la televisión, es que el aficionado poco a poco se va dando cuenta de la terrible realidad de este equipo. Quizá lo más seguro es que México avance al Mundial de Qatar 2022, porque la mesa está puesta para que suceda. Los patrocinadores y Doña Tele han sido claros en sus acciones. México no puede no ir al Mundial, se pierden millones de dólares, se pierde una mina de oro y sobre todo se evidenciará de manera contundente el mal proyecto que ha llevado a cabo en más de 20 años. Eso tiene que ver ampliamente con futbolistas que quizá estén en su momento como para representar al Tri, pero que simplemente no son del agrado de quienes pagan, ni siquiera son caras bonitas para vender. Es por eso que México no tiene actualmente un cambio generacional bajo las exigencias de los patrocinadores. De entrada, ya se sabe que Héctor Moreno jugará su cuarto mundial. Hace poco lo comentó. Dijo que este será su cuarta justa. La pregunta es, ¿cómo lo sabe? ¿Acaso ya es un hecho de que el Tata lo va a llamar? ¿Será que su representante y los patrocinadores de los cuales es cara ya dieron el dedazo? Realmente este Mundial de Qatar 2022 será el Mundial de los jugadores ficticios, de quienes no merecen portar la verde por el tema de talento, y por varios futbolistas jóvenes que seguramente se quedarán fuera de la lista final y que los pocos que vayan a la justa solo será para calentar la banca.
A diferencia de Estados Unidos o Canadá, que emprendieron un proceso de regeneración futbolística, México sigue estancado en las viejas prácticas de vender y no jugar, de llevar a los futbolistas que salen en comerciales, de meter un producto de a huevo a la audiencia, misma que poco a poco va despertando de esta terrible mentira que nos han querido vender por mucho tiempo, apostándole a la nostalgia, al impacto mediático que tanto daño le ha hecho al fútbol. Hoy, la bien llamada selección de Televisa o de los patrocinadores se llevará una terrible sorpresa, ya sea en estas eliminatorias o en el Mundial, pues el castillo poco a poco se va resquebrajando. Pues muchos ya no se tragan esa letanía de que la selección es el equipo de todos. Bueno, sí, de todos los compadres, de los dueños de las televisoras, de las marcas, de los aspiracionistas y de toda aquella opulencia que ha borrado por completo al fútbol y le ha dado prioridad a un marketing que muchos en su ignorancia siguen comprando y consumiendo. Pero dime, ¿qué otros puntos que no mencionamos también hacen que esta selección jamás haga algo importante en Copas del Mundo o torneos internacionales? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre en los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.